Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León, Departamento de Embriología. Este video está realizado por el doctor en Medicina Norberto López Serna, profesor de este departamento. En esta ocasión veremos la cuarta parte del aparato cardiovascular. Corresponde a arcos aórticos, circulación fetal y sus cambios al nacimiento, así como sus anomalías. El hablar de arcos aórticos requiere comprender tres cosas importantes. Uno, ¿para qué sirven los arcos aórticos y qué va a suceder con ellos al ocurrir la morfogénesis, salir avanzando en la morfogénesis? Primero que nada, los arcos aórticos, recuerden, van a formar los grandes vasos del corazón. Para poder entender esto hay que ver qué grandes vasos estamos hablando. Estamos hablando del callado de la aorta, de esos vasos que emergen de ahí, como el tronco brachiocefálico, y de este tronco brachiocefálico emerge la subclave derecha, así como la carótida común derecha. Sus ramas de la carótida común derecha son la carótida interna y externa, ambas derechas. Sale otro vaso del callado de la aorta directamente, que es la carótida común izquierda. Esta, al contrario de la derecha, nace directamente el callado y sus dos ramas son la carótida interna y carótida externa. También hablaremos de la subclave izquierda, sin embargo, este vaso no deriva de arcos aórticos. Lo que sí sucede son con la arteria pulmonar derecha, la arteria pulmonar izquierda y el conducto arterioso. Eso es necesario comprenderlo para poder entender también la formación de esos grandes vasos. ¿Cómo es el sistema arterial del embrión? Ya lo hemos visto, el principio, la cuarta semana, es un tubo muy sencillo que va a comenzar a plegarse. Mencionábamos que tiene dos polos, un polo venoso, de donde viene la sangre del saco vitelino, de la futura vena umbilical y de la vena cardinal. De ahí emerge la sangre hacia el tubo cardíaco y llega hacia el extremo craneal, que es el extremo arterial, así se conoce, que es el sistema de arcos aórticos. Estos arcos aórticos se forman por un crecimiento del techo de lo que fue tronco arterioso. Entonces esa región se llama saco aórtico. De ese saco aórtico emergen dos vasos y algunos autores le llaman expansión del saco aórtico, pero lo que más se maneja es aortas ventrales. Estas aortas, estos vasos van creciendo, se introducen al cuello futuro del embrión, donde se están formando los arcos faringios y llegan esos dos vasos por delante de lo que son las aortas dorsales que vemos hacia atrás. Estas aortas ventrales, de ahí emergen los arcos aórticos, que son los que les estoy señalando. Hablamos de 6 pares de arcos aórticos, sin embargo el quinto par pues no existe o son rudimentarios, igual que los arcos faringios. Bien, la sangre que viene por aquí, por el tubo cardíaco, va por los vasos, que son las aortas ventrales, y a través de los arcos aórticos llega la sangre a las aortas dorsales y luego acá a la aorta futura, aorta descendente. Vemos ahí la relación que tiene con el embrión este sistema arterial, sobre todo para el desarrollo del cuello y la cabeza al inicio. Vemos aquí en este embrión, que es un embrión de rata, en etapas tempranas vemos los arcos faringios. Recuerden ustedes que los arcos faringios son dos ramas, rama derecha, rama izquierda, y adentro de estos arcos faringios están los arcos aórticos. De tal manera que cuando emergen las aortas dorsales, inducen al mesénquima de cada arco faringio para que se formen estos arcos aórticos. Aquí nada más les muestro dos pares de arcos aórticos. Entonces, una de las funciones de los arcos aórticos es llevar irrigación a los arcos faringios para que estos se desarrollen correctamente. Otra función es llevar irrigación a todo el cuerpo del embrión. ¿Cómo sucede esto? Pues al llegar la sangre a las aortas ventrales a través de los arcos aórticos que atraviesan a los arcos faringios, llevan la sangre a las aortas dorsales. Esas aortas dorsales llevan sangre a la cabeza del embrión, al futuro cuello en desarrollo y a las extremidades superiores. Mientras que una raíz dorsal, que es una sola aorta, la aorta dorsal, donde se unen, es como una Y, aquí se unen y va a ser la futura aorta descendente. A través de esa aorta dorsal
va a llegar sangre hacia el tórax, abdomen y extremidades inferiores. De esa manera es una circulación muy sencilla que tiene el embrión temprano entre cuarta y sexta semana, que requiere para su desarrollo correcto todo el cuerpo. Otra de las funciones de los arcos es, como les comentaba al principio, formar a los grandes vasos del corazón, al callo de la aorta, al tronco brachioencefálico, a la subclavia, a la carótida primitiva derecha con sus ramas, así como a la carótida primitiva izquierda y sus ramas, y las arterias pulmonares derecha e izquierda, así como el conducto arterioso. Esos grandes vasos, vamos a ver cómo se desarrollan de estos arcos aórticos, pero también de las aortas ventrales y las aortas dorsales que están participando en ese desarrollo. Forman estos grandes vasos. ¿Cómo sucede esto? Vean ustedes cómo cuando el tubo cardíaco se está plegando, allá atrás ven ustedes las aortas dorsales como una Y, que después se juntan las dos ramas, derecha e izquierda, como una futura aorta descendente. Aquí ven el tronco arterioso y el techo del tronco arterioso. Vemos ahí que es el saco aórtico. Ven ustedes cómo emerge esos dos vasos, como les decía, esta expansión del seno del saco aórtico formando las aortas ventrales. Conforme van creciendo, también crecen las aortas dorsales y de ahí están emergiendo los arcos aórticos en el interior de los arcos faringios para poder llevar la sangre. Ven ustedes cómo se van expandiendo hacia la cabeza, atravesando el futuro cuello, como lo vemos aquí. Vean ustedes cada una de las ramitas van induciendo al mesénquima que hay en los arcos para que por angiogénesis se formen estos arcos aórticos a partir de las aortas ventrales. ¿De dónde se forman las aortas dorsales? Se menciona que viene del mesénquima lateral. Bien, ya vemos aquí la conexión y ya vemos un sistema de arcos aórticos. Están en pares, primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. El quinto vamos a olvidarlo porque no hemos visto derivados importantes de ellos. Vamos a ver cómo sucede este desarrollo. Al principio, como les decía, durante la cuarta semana, entre cuarta y quinta semana, vemos cómo el primer par de arcos degenera en la mayor parte. Sin embargo, este par de arcos aórticos está en el primer arco faríngeo, que va a formar la rama mandibular de la mandíbula. Entonces, en esa región va a formar las arterias mandibulares, ese primer par de arcos aórticos. Como se fijan, el desarrollo simétrico es igual en el lado derecho, en el lado izquierdo, en ese primer par de arcos. Lo mismo va a suceder segundo y tercero, cuyo desarrollo es simétrico. Es lo mismo que ocurre en el lado derecho que en el lado izquierdo. Conforme el segundo par de arcos también degenera una buena parte de esos arcos, esos segundos arcos aórticos están dentro del segundo par de arcos faringios y estos están a nivel del yoides por abajo de la futura mandíbula y entonces van a formar las arterias yoideas y en la parte dorsal van a formar la arteria estapedia. El hueso estapedio es un huesecillo del oído que entonces este huesecillo se le va a formar su circulación a través de esa arteria estapedia que viene del segundo par de arcos aórticos, así como la arteria ioidea. Se pueden dar cuenta conforme dan sus derivados, se van soltando las aortas ventrales de las aortas dorsales. Para entender el tercer par de arcos aórticos hay que ver qué sucede en las aortas dorsales entre el tercer par y cuarto arco en forma bilateral. En esta región, las aortas dorsales en ambos lados, entre el tercero y cuarto, degeneran esa región y se suelta la aorta dorsal. Aquí en este momento, y aquí puse la aorta dorsal por fuera para que entiendan el esquema, pero realmente recuerden que está por detrás de las aortas ventrales. Bien, en ese momento que degeneran las aortas dorsales en esta región, entre tercer par y cuarto par, entonces el tercer par de arcos aórticos forma la parte importante que es la carótida común o carótida primitiva, lo forma el tercer par de arcos. Y de esa manera también vamos a ver cómo las aortas dorsales
que están aquí detrás de las ventrales se van a mover hacia la línea media, a los lados de la columna vertebral en desarrollo, para formar las carótidas internas. De tal manera que las carótidas internas se forman de la parte craneal de las aortas dorsales, mientras que las aortas ventrales en su parte craneal, aquí ya van a desaparecer, no desaparecen, se desconectan estas arterias que ya mencionamos, quedan esta aorta ventral de cada lado formando la carótida externa. Por lo tanto, el tercer par de arcos forma la carótida común, mientras que las aortas dorsales, la carótida interna, y las ventrales, las carótidas externas. Bien, y ya vemos aquí el cuarto par de arcos aórticos. A partir de aquí, el desarrollo ya no es simétrico, como ocurrió en los primeros tres pares de arcos. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí en ese momento. Vemos es como en el cuarto arco del lado izquierdo crece más, se ensancha más que en el lado derecho, y ya está conectado a lo que fue lo que va a ser aorta descendente, porque la aorta dorsal derecha en esa región, algunas porciones van a desaparecer y nada más va a quedar esta parte. Entonces el cuarto par del lado izquierdo forma la mayor parte del callado de la aorta. Para fines prácticos decimos que forma el callado de la aorta. Bien, mientras que el lado derecho, ven ustedes aquí cuarto arco derecho está conectado a la aorta descendente, de la aorta dorsal derecha, aquí está conectado, y la parte caudal de esa aorta dorsal derecha degenera. Aquí vemos cómo el callado de la aorta está conectado a la información aorta descendente, y en el lado derecho la parte caudal de la aorta dorsal degenera totalmente. Por eso se suelta esa parte de la aorta que es descendente. En este momento se están formando también por vasculogénesis los vasos sanguíneos que se llaman arterias intersegmentarias, que están entre las costillas. Y si hablamos de primer par de arterias intersegmentarias hasta las 11 o 12 arterias. El séptimo par, la séptima arteria intersegmentaria del lado derecho se conecta a lo que quedó de la aorta dorsal derecha, y entonces se forma la subclavia derecha. Esta subclavia derecha va a llevar sangre a la extremidad superior derecha. Por lo tanto, se dan cuenta que la subclavia derecha tiene tres componentes en su formación: el cuarto arco derecho, un segmento de la aorta dorsal derecha y toda la arteria séptima intersegmentaria. De esa manera se forma la subclavia derecha. Dijimos que el quinto par pues, no degenera o no deja derivados, y aquí vemos al sexto par de arcos. De hecho, el sexto par de arcos no se ve como tal aquí como en el esquema, porque realmente es una red vascular que hay ahí. Sin embargo, lo vemos de esa manera, que se forma de esos pares de arcos, que es el sexto. Aquí les acabo de poner la subclavia izquierda. La subclavia izquierda no se forma de ningún arco aórtico, sino la séptima arteria intersegmentaria izquierda viene y se conecta directamente al callado de la aorta. Esa no deriva de los arcos. Mientras que en el sexto par de arcos, vamos a ver, aquí recuerdan que el troncocono formó a la aorta, a la pulmonar, al tronco de la arteria pulmonar. Cuando sale el tronco de la arteria pulmonar, se conecta a cada par de arcos aórticos del sexto. Por lo tanto, en el lado derecho, la parte distal del sexto arco va a degenerar y la parte proximal se convierte en arteria pulmonar derecha. Mientras que en el lado izquierdo, el sexto arco, la parte distal no desaparece, sino que se convierte en conducto arterioso. Y la parte proximal queda conectada al tronco arterial pulmonar como arteria pulmonar izquierda. Por lo tanto, las arterias pulmonares derecha e izquierda se forman del sexto par de arcos aórticos. Y ya vemos aquí como el conducto arterioso se forma también del sexto par, pero del lado izquierdo. En el lado derecho la parte distal degeneró, y aquí en el lado izquierdo, en lugar de generar, forma el conducto arterioso. Entonces aquí ustedes ven el tronco de la arteria pulmonar, que hasta aquí es derivado del tronco arterioso, y acá hacia afuera son los arcos aórticos. De esa manera se dan los derivados de los arcos aórticos. Si vemos de lado, les esquematicé los primeros cuatro pares de arcos.
Ven ustedes aquí están las aortas dorsales, luego aquí la futura aorta descendente, las aortas ventrales y cómo se conectan ambas con los arcos aórticos. De aquí pasa la sangre hacia el dorso, las aortas dorsales pasan la sangre a la cabeza, el cuello, como les comentaba, y la aorta descendente, esta va a ser el, la aorta que conocemos como aorta descendente. Vemos aquí cómo el primer par de arcos degenera una parte y la otra forma la arteria maxilar superior. Aquí está el maxilar. También vemos cómo en el segundo par de arcos también degeneran, pero algunos quedan como arteria estapedia, aquí en el oído, y otro la arteria ioidea del segundo arco. Del tercer arco, ¿se acuerdan? Les dije que entre el tercero y cuarto, en ambos lados, la aorta dorsal degenera. Vamos a ver aquí cómo empieza a constreñirse y finalmente se desconecta. Se desconecta de la parte craneal, por lo tanto la parte craneal de las aortas dorsales forman las carótidas internas y ventralmente el saco aórtico o las aortas ventrales forman las carótidas externas, mientras que el tercero forma la carótida común. Claro, ya viendo con detalle nos damos cuenta que el tercer par de arcos da origen a una pequeña parte de, la, de, la, de esta arteria carótida interna y también de la carótida externa, pero para fines prácticos, tercer par de arcos forma la carótida común. Bien, aquí se desconectó entre tercer y cuarto par de arcos, las aortas dorsales derecha e izquierda, y vemos como en el lado izquierdo, aquí se forma, aquí estamos viendo las carótidas internas, las carótidas externas también, estas son las externas, estas son internas. Vemos el callado de la aorta, como veíamos del del cuarto arco aórtico izquierdo. Muy bien. ¿Qué anomalías puede haber de los arcos? Vamos a mencionar nada más 2 o 3 anomalías que son la base para entenderlo. Hay más variantes en las alteraciones de los arcos aórticos, pero eso ya depende, ya en otros años más elevados de la carrera, que los van a analizar con detalle. Esto es solamente una base para que lo entiendan. Una alteración en la coartación aórtica. La coartación aórtica es más frecuente en el varón y la coartación no es más que un estrechamiento de la aorta y si se fijan disminuye el calibre de este vaso. Este estrechamiento puede ser antes del conducto y esto se llama coartación aórtica preductal. En estos casos cuando ocurre, entonces el conducto arterioso al nacimiento, que debe de colapsarse y formar un ligamento, no se colapsa porque a través de aquí puede pasar sangre que se requiere para el desarrollo, el crecimiento normal del niño. Sin embargo, va a haber problemas porque aquí se mezclan sangres venosa y arterial en la vida postnatal. Vemos también que este estrechamiento ocurre porque algunos autores mencionan que es un engrosamiento de la íntima, una de las capas internas de la aorta. Aquí está permeable el conducto arterioso. Vemos también una coartación postductal después del conducto. Este estrechamiento de la luz, y cuando ocurre, pues al nacimiento, pues ocurre normalmente el cierre normal de este conducto arterioso, porque no se requiere que esté abierto. La coartación es después. En estos casos también durante el desarrollo embrionario se forman vasos colaterales, muchas de las veces para que pueda llegar sangre a esta aorta descendente. Y el otro estrechamiento, les decía, es a nivel del conducto, se llama yuxtaductal y es la coartación más frecuente que ocurre en el desarrollo. Otra alteración es un doble callado de la aorta y esto sucede porque durante el desarrollo, ustedes recuerdan, la parte caudal de la aorta dorsal derecha degenera y cuando eso es lo normal. Cuando no degenera, entonces forma un segundo callado. Aquí el problema es que puede formar un anillo vascular alrededor de la tráquea y el esófago y causar constricciones. Y eso es lo que corresponde a un doble callado de la aorta. A veces un callado interrumpido. ¿Cómo es un callado interrumpido? Probablemente
comenzó una futura coartación que se fue cerrando, estrechando y estrechando hasta que se separó. Se separó este callado, se llama callado aórtico interrumpido. Claro, al nacimiento se tiene que tratar de conectar estas dos regiones porque son importantes para que pueda llegar sangre correctamente al tronco y a las extremidades inferiores. En la cabeza y extremidad superior derecha pues llega bien la circulación porque aquí la sangre no está cerrado el flujo sanguíneo, aquí sí, porque se desconectó ese callado de la aorta. Bien, eso es un doble callado. También podemos ver un origen anómalo de la arteria subclavia derecha. Este también es un problema debido a que no degenera la región caudal de la aorta dorsal derecha y además hay un crecimiento anormal de tal manera que la subclavia derecha queda del lado izquierdo, sigue siendo derecha, por eso se llama origen anómalo de la subclavia derecha, porque vemos que nace el lado izquierdo, sin embargo sigue siendo derecha y el desarrollo de los componentes son los mismos, solamente que hay aquí un crecimiento anormal. Y por eso es muy larga y pasa por detrás del esófago. Eso puede causar problemas a la hora que el niño está deglutiendo, que ocluye la circulación mientras pasa el bolo alimenticio, pasa la leche por ahí. Bien, otro de los problemas que podemos encontrar es un callado aórtico derecho. Y eso puede suceder porque en lugar de que sea el cuarto arco izquierdo el que se engrosa mayormente, ocurre en el lado derecho. Entonces se invierte el desarrollo. El callado queda hacia la derecha, la subclavia, la séptima intersegmentaria se conecta directamente formando la subclavia derecha, porque aquí está invertido, y la izquierda pues se forman los componentes como lo hemos mencionado anteriormente para el lado derecho. Es el cuarto arco izquierdo, un segmento de la aorta dorsal izquierda y toda la séptima intersegmentaria izquierda. Es lo que sucede cuando hay un callado aórtico derecho. Bien, y el otro segmento de este video es la circulación fetal. ¿Cómo es la circulación fetal? ¿Qué cambios hay al nacimiento? Hay que repasar un poquito cómo es la circulación postnatal, cómo trabaja el corazón en el momento del nacimiento. Recuerden que tiene 4 cámaras, 2 cámaras derechas, 2 izquierdas. Las cámaras derechas manejan el flujo venoso, que trae poco oxígeno y llevan la sangre a sus pulmones. Las cámaras izquierdas tienen un flujo arterial, traen sangre oxigenada y llevan la sangre a todo el cuerpo. ¿Cómo sucede esto? La circulación venosa, por ejemplo, de la cabeza, del cuello y las extremidades torácicas, la sangre llega hacia la cava superior y de ahí a la aurícula derecha. Mientras que la sangre del tórax, de la pelvis, del abdomen y extremidades llega hacia la cava inferior y ambos tipos de sangre son poco oxigenada. Pasan la válvula tricúspide, llegan al ventrículo derecho, el ventrículo derecho se contrae y manda la sangre hacia el tronco de la arteria pulmonar. Pero antes de llegar a la arteria pulmonar, llega a esa parte que recuerden que se llama infundíbulo, atraviesa las válvulas semilunares y de ahí pasa al tronco de la pulmonar, se divide hacia las pulmonares derecha e izquierda, que recuerden son del sexto par de arcos aórticos, llegan a los pulmones, se oxigena la sangre y después regresa desde los pulmones, va a regresar la sangre hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares. Aquí son 2 venas pulmonares derechas, 2 izquierdas, y la sangre bien oxigenada atraviesa la válvula bicúspide, llega al ventrículo izquierdo. La pared del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa porque tiene que bombear la sangre a todo el cuerpo y pasa hacia la cámara de salida que se llama vestíbulo aórtico, atraviesa las válvulas semilunares, se va a la aorta ascendente y de ahí a los vasos de la cabeza que hemos mencionado. Ahora va a llegar hacia el tronco brachiocefálico, en la escuela derecha para la extremidad superior derecha, hacia la cabeza por las carótidas. Igual sucede en el lado izquierdo, las carótidas llevan hacia el lado izquierdo de la cabeza también carótida externa e interna, y la subclavia izquierda hacia la extremidad superior izquierda. Ese es el flujo sanguíneo.
¿Cómo es en el feto? En el feto vemos aquí la placenta es la que va a funcionar ahí como un órgano, como un pulmón, va a obtener la sangre oxigenada, va a eliminar la sangre con poco oxígeno. Entonces, a través del cordón umbilical se encuentran dos arterias y una vena. La vena lleva sangre oxigenada y las arterias llevan sangre con poco oxígeno. Eso es una excepción en estos casos del cordón umbilical. Cuando llega el cordón umbilical al abdomen, de ahí sale la vena. Ahí está la vena umbilical que lleva sangre oxigenada. Una parte la va a dejar en el hígado a través de la vena porta izquierda y otra parte la va a llevar a la vena cava. Vamos a ver aquí vemos mejor la vena umbilical. De hecho, esto que ven aquí en azulito es la arteria umbilical. Aquí hay una, la otra no se ve, debe estar de este lado. Ahorita la vamos a ver con otro detalle de la imagen. Aquí del lado ven ustedes la vena umbilical. Aquí está la sangre, la mejor sangre que está bien oxigenada porque en la placenta llega al hígado. Y de ahí esto es el conducto venoso que se conecta a la vena cava inferior. Recuerden que la vena cava inferior trae sangre poco oxigenada del feto y aquí se mezcla con sangre bien oxigenada que viene de la placenta. Eso se llama un cortocircuito y baja la concentración de oxígeno, sin embargo es el oxígeno suficiente para que el feto requiere. Vemos en otra proyección, aquí ven ustedes las arterias umbilicales. Esta es la vejiga, ese es el uraco, entonces las arterias umbilicales pasan a los lados del uraco, así como en una V invertida, y por encima, por el techo de la vejiga, y se van a conectar en el interior, en la cavidad pélvica. Ahorita vamos a ver hacia dónde se conectan. Vemos como en este esquema, como entra la sangre bien oxigenada a la vena umbilical, que viene de la placenta. La misma fuerza de la placenta hace que llegue, les decía, el hígado. Una buena parte es el que mejor sangre oxigenada recibe. Luego, pues, otra parte de la sangre pasa por el conducto venoso, que es este. Aquí están las flechas, este conducto venoso. Y del conducto venoso se conecta, fluye la sangre hacia la vena cava inferior. Aquí se mezclan y llega la sangre hacia la aurícula derecha. Aquí en la aurícula derecha, aquí está la entrada de la sangre que viene por la vena cava inferior, dice con una concentración menor de oxígeno, pero suficiente. Vamos a suponer que al hígado le llegó el 100% de oxígeno, aquí ya lleva un 95%. Son porcentajes que les menciono para que tengan una idea, no son los porcentajes que ocurren. ¿Qué pasa aquí con la vena cava superior? Está recibiendo sangre de la cabeza, del cuello, de las extremidades, con poco oxígeno. Bien, aquí recuerden que aquí están los tabiques, el tabique primum, el tabique secundum, esto es el agujero oval. Entonces, cuando fluye la sangre por la cava inferior, viene con mucha fuerza, atraviesa el agujero oval, busca el agujero secundum y llega a la aurícula izquierda. Al llegar la sangre aquí de la cava superior, se mezcla aquí en el agujero oval, se mezcla con la que viene de la inferior y hay otro cortocircuito. Entonces, si aquí viene una sangre del 95% de oxígeno, cuando pasa aquí, pasa el 90%, que es muy buena cantidad de oxígeno. Y esa parte, las flechas gruesas, están indicando sangre bien oxigenada, que llega para acá. Otra pequeña cantidad de sangre pasa hacia el ventrículo derecho, atraviesa la tricúspide. Ahorita vamos a ver, mientras que la mayor parte pasó a la aurícula izquierda, de ahí atraviesa la válvula bicúspide mitral, llega al ventrículo izquierdo, pasa a la cámara de salida, que es vestíbulo aórtico, se va a la aorta ascendente y de aquí llega al callado de la aorta, se distribuye a estos grandes vasos que van a la cabeza y las extremidades, por lo que ustedes ven la mejor sangre llega a la cabeza, al cuello y extremidades. Conforme va avanzando, la sangre va disminuyendo su cantidad de oxígeno y pasa aquí a la aorta descendente para distribuirse a los tejidos del tórax, del abdomen, de la pelvis en desarrollo y a más abajo a las extremidades inferiores. ¿Qué pasa con la sangre que llega a la aurícula, de la aurícula derecha que pasa al ventrículo derecho?
Les puse una flecha más delgadita porque tiene menor oxígeno por buena cantidad. Se va por el infundíbulo, recorre el tronco de la arteria pulmonar y aquí se subdivide hacia las arterias pulmonares derecha e izquierda para llegar a los pulmones. Los pulmones no están funcionando, sin embargo necesitan sangre para desarrollarse. Por ese motivo pasan a los pulmones una cantidad considerable de sangre, pero el resto de la sangre pasa por el conducto arterioso y se mezcla con la sangre que va pasando por el callado. Aquí hay otro cortocircuito, porque lo que fue recorriendo la sangre bajó el oxígeno y entonces hay un cortocircuito. Ahí les he mencionado 3 cortocircuitos, hay más, pero esos son de los más importantes. Bien, entonces como les decía, al ir la sangre recorriendo los vasos arteriales, aquí en este caso la aorta descendente, va bajando la concentración de oxígeno y la aorta a nivel del abdomen, el abdomen inferior, se divide en 2 arterias ilíacas, se llaman ilíacas primitivas, algunos le llaman ilíacas comunes, y estas arterias ilíacas se subdividen en 2 ilíacas, ilíaca interna e ilíaca externa de ambos lados. Ambas ilíacas, interna y externa, van a llevar la sangre a las extremidades inferiores, como lo vemos aquí. La externa pues, va a nivel superficial de la extremidad inferior y la interna a nivel más profundo, o sea, los músculos, donde están los huesos. Pero a nivel de la ilíaca interna, ahí es donde nacen las arterias umbilicales. Por lo tanto, la sangre que tiene buena cantidad de oxígeno se va hacia las extremidades y la que ya tiene poco oxígeno se desvía hacia las arterias umbilicales, pasan por ahí, estas arterias por encima de la vejiga, se van a la pared como vimos ahorita en el modelo, y de ahí al cordón umbilical. Esta sangre tiene muy poco oxígeno, se ve a la placenta para oxigenarse y luego regresa otra vez por la vena. Es el recorrido que hace la sangre en el embrión y el feto, principalmente en el feto, que la mayor parte del tiempo que está en la vía intrauterina. Aquí vemos cómo fluye la sangre hacia el cordón umbilical y de ahí a la placenta. ¿Qué sucede en el momento en que nace el bebé? En el momento que nace el bebé se pinza el cordón umbilical, entonces estamos viendo aquí la vena umbilical. Vamos a hablar de una vena umbilical que está en la parte extraembrionaria, en la extraabdominal, ¿sí? Esa región se va a colapsar la vena umbilical en el momento que nace, porque al pinzar el cordón baja la presión porque ya la placenta ya no está bombeando la sangre y también ya no pasa sangre, se colapsa la vena y en la parte externa, o sea, la que está en el cordón umbilical, y a los 7 días que se cae el cordón umbilical, eso se pierde. Pero la vena umbilical que está intraabdominal primero se colapsa, hay un cierre fisiológico y después un cierre anatómico. ¿Qué quiere decir esto? Que en el interior hay tejido conectivo y esto se transforma en un ligamento para el hígado, se llama ligamento redondo. Entonces el ligamento redondo del hígado es formado por la parte intraabdominal de la vena umbilical. Como ya no fluye sangre tampoco al conducto venoso, también se colapsa y forma el ligamento venoso. Entonces aquí ya no hay sangre arterial, solamente hay sangre venosa fluyendo por la vena cava inferior. Al llegar a la aurícula, vamos a ver qué cambios suceden en la aurícula. Como aquí ya no hay presión, anteriormente la presión era mayor en el lado derecho, por lo tanto la sangre movía los tabiques y se iba por los agujeros hacia el lado izquierdo. Al bajar la presión y cuando el niño llora se inflan los pulmones, se llenan de sangre, perdón, de aire, entonces aumenta la presión en esta región. Por lo tanto, se juntan los tabiques, se unen los tabiques al ver aquí baja presión y ver aquí se fusionan los dos tabiques primo y segundo y el agujero oval ya queda como una fosa que tiene un reborde, el reborde se lo está dando el septum segundo y tiene un piso de esa fosa oval, el piso lo forma el tabique primo. Entonces es lo que sucede en el interior. Aquí hay un cierre fisiológico primero, que es la unión de ambos tabiques por cambio de presiones. Con el pasar del tiempo hay tejido conectivo entre ellos y se fusionan totalmente. Ya no hay paso de sangre de un lado a otro.
Al principio, cuando el niño está en las primeras horas de nacido, al llorar puede cambiar las presiones y haber un retorno a través de la sangre bien oxigenada. Pero eso es fisiológico y no ocurre frecuentemente, porque esto se cierra, después tiene un cierre anatómico más adelante. ¿Qué otros cambios hay? El conducto arterioso, al ya no haber sangre con buen oxígeno aquí, entonces se cierra. El conducto arterioso está abierto gracias a la producción de prostaglandinas. Al disminuir esas prostaglandinas se colapsa el conducto y queda como un ligamento, que es el ligamento arterioso. De hecho, este ligamento arterioso, si se permanece permeable ya al nacimiento y continúa, pues va a ocurrir una anomalía que se llama persistencia de conducto arterioso. Y eso puede ocasionar que se mezclen las sangres. Pero normalmente se cierra y si no, hay que ayudarle a esos niños para que se cierre el conducto arterioso y quede como un ligamento. ¿Qué pasa también en otras regiones? En otras regiones de los vasos sanguíneos, sobre todo a nivel caudal, a nivel de las arterias umbilicales que aquí ven. Vamos a dividirlas en dos regiones a las arterias. Una región intraabdominal. La extraabdominal queda el cordón umbilical y esos se van a perder cuando el cordón se caiga. Pero la intraabdominal tiene dos regiones. Una región que es la región proximal, que es esta, perdón, distal, que es esta, y esta es la proximal. Proximal aquí en su conexión con la ilíaca interna. Entonces, la parte distal de estas arterias umbilicales es la que queda a los lados del uraco. Se llaman ligamentos umbilicales mediales. Algunos llaman laterales, que no son más que tejido fibroso, que fueron vasos, que fue la parte distal de las arterias umbilicales que queda pegada a la pared. Por aquí sale el ombligo y aquí hacia abajo vienen esos ligamentos a los lados de esto que es el uraco. El uraco anteriormente, recuerden que fue alantoide, se colapsó y persistió como un ligamento en la línea media desde el ombligo hasta la vejiga. Ese se llama ligamento umbilical medio o uraco y eso se llaman ligamentos umbilicales mediales. ¿Mediales qué quiere decir? Que están a los lados de la línea media. O laterales también mencionan. La parte proximal de esas arterias umbilicales forma las arterias vesicales superiores. Los vasos que llegan al techo de la vejiga son lo que fue la parte proximal de las arterias umbilicales. De esa manera vemos nosotros cuáles son los derivados de los vasos embrionarios. ¿Qué ocurre aquí? Como les mencionaba hace un rato, ¿qué anomalía congénita puede ocurrir? Que es la más frecuente, que el conducto arterioso esté permeable. ¿Qué pasa cuando nace el bebé? Les digo, las prostaglandinas mantienen abierto al conducto arterioso porque las prostaglandinas relajan al músculo liso del vaso. Cuando ya nace el bebé y hay poco oxígeno, que es el oxígeno estimulante de las prostaglandinas, al haber poco oxígeno, ya no hay prostaglandinas ahí y entonces se colapsa el conducto arterioso y forma lo que conocemos como ligamento arterioso, que se los mencioné hace un rato. Si esto no se colapsa, entonces vemos un conducto arterioso permeable al nacimiento. Eso puede ser soplo, es un soplo característico que se llama soplo de maquinaria. Cuando estén en pediatría van a ver van a escuchar estos soplos, les van a enseñar a escucharlos. Cuando escuchen van a estar ustedes ya diagnosticando un conducto arterioso persistente o permeable. Vemos aquí que esta alteración es más frecuente en mujeres y también lo podemos encontrar primero en prematuros, porque prematuros todavía falta desarrollarse, sobre todo al séptimo mes. Y después cuando nacen en los prematuros, la diferencia es que cuando ya llegan a término bien, entonces el conducto solito se cierra. Cuando no se cierra, por cualquier motivo, ya sea prematuro o porque nació y trae persistente conducto, se utilizan sustancias inhibidoras de prostaglandinas. Eso se llama indometacina, es un medicamento que se da porque inhibe las prostaglandinas, entonces se cierra el conducto. Si a pesar de eso no se cerrara, pues se tiene que ver otras medidas para poderlo cerrar. Esta anomalía, el conducto arterioso persistente, es la
causa más frecuente de anomalías del aparato cardiovascular. Estoy hablando incluyendo corazón y grandes vasos, porque recuerden que la anomalía más frecuente del corazón es el defecto del tabique interventricular membranoso. Muchas gracias.